¿Qué es la metafísica? Por Connie Méndez. Introducción. Ante todo quiero decirles, que como muchos de ustedes saben, yo hablo en lo que suelo llamar palabras de a centavo, porque quiero que todo el mundo comprenda lo que es la metafísica, desde los niños de 10 años en adelante. Por eso hablo en palabras de a centavo. No tengo pretensiones literarias, ni vuelos de retórica. Esa es la primera razón. Y la segunda es, mis amigos, que estamos en la era apocalíptica, y es recomendable que no exista más ocultismo. Se acabó la era en que las cosas estaban ocultas. Ahora esta es la era de la luz y la verdad. Y todo el mundo tiene el derecho de conocer todas esas cosas, que estuvieron ocultas a través de tantísimos siglos, y que nadie debía conocerlas. No se sabe por qué, aunque lo cierto era que permanecían en la oscuridad. La humanidad tiene derecho a saber todo lo que Dios ha creado y eso, lo oculto, es creación de Dios. De manera que se acabó el ocultismo. El Apocalipsis dice que no quedará de la mentira piedra sobre piedra, que todo lo que es oculto saldrá a la luz del sol, al público. Así pues, las instituciones que todavía están ocultando sus enseñanzas, deben saber que ya eso se acabó, estamos en la era de la luz y la verdad. Por consiguiente, no puede quedarse nada oculto. Ya lo saben. La palabra metafísica. Quiero que sepan con respecto a la palabra metafísica, que existe una creencia generalizada de que eso quiere decir brujería, o espiritismo. Bueno señores, la palabra metafísica significa más allá de lo físico, o sea, lo invisible que no tiene forma. Pero de allí a que quiera decir brujería, estamos muy mal parados. Porque el aire es invisible, y no tiene forma y entonces, si fuera brujería, ¿qué tan mal estaríamos todos nosotros que estamos respirando? De manera que metafísica quiere decir, simplemente, más allá de lo físico, lo invisible y sin forma, aunque ha quedado esta palabra ahora, para denominar una filosofía práctica para la vida diaria. Basada en un descubrimiento sensacional que se realizó hace menos de un siglo, y que se ha ido difundiendo por el mundo poquito a poco. Y por ser sensacional, se ha difundido en el mundo como se ha difundido. Porque el mundo necesita algo que lo jamaquee. Una cosa sensacional para que se mueva, y esto es así y se basa en el descubrimiento sensacional que se los voy a decir. La metafísica no es brujería. La brujería es el uso de los poderes divinos que todos tenemos, pero empleados por egoísmo, por maldad. Esa es la brujería. Porque conocen que el egoísmo es lo contrario del amor. El egoísmo dice, para mí, y el amor dice, para todos. De manera que quien emplea brujería va donde las brujas. Tiene mala intención. Tiene intención de acaparar, de ejercer poderío sobre los demás. Es egoísta. Bueno, ese poderío que se ejerce sobre los demás quiere decir que nosotros tenemos derecho a todo lo que hizo Dios. Tenemos derecho, y por consiguiente, el que trata de reservarse y conservar para sí, el poderío, es para ejercerlo sobre los demás y esclavizarlo. La metafísica es todo lo contrario. Está basada en el amor universal, en el bien, en la paz, en la armonía. Esa es la metafísica. Es para todo el mundo. No tiene nada de oculto. Es una práctica científica. Fíjense bien. La ciencia y la religión han sido como aceite y vinagre durante todos estos tiempos. Pero hoy en día la metafísica, que es científica, está dando pruebas de que no tiene por qué seguir siendo así. Se puede ser muy buen religioso y metafísico, puesto que es una ciencia basada en la religión, basada en el cristianismo. Bueno. La metafísica fue redescubierta, porque ha sido un redescubrimiento, ya que en el mundo, no hay nada nuevo bajo el sol, todo se conoce desde siempre. Ahora lo que sucedió fue, que por múltiples razones, desapareció. Y yo, les voy a decir estas razones. El maestro Enoch, y su enseñanza.
El primer maestro del mundo entero fue Enoch, un descendiente de Adán, porque Adán fue el primer hombre, y lo llaman el primer hombre de la misma manera, como podríamos decir hoy que Armstrong es el primer hombre de la era espacial, ya que fue el primero que puso pie en la luna. Eso lo dirá la gente en el futuro. Que Armstrong fue el primer hombre, porque si hubiera habitantes en la luna para ellos lo sería. Y por eso es Adán el primer hombre de la civilización con razón llamada adámica. Enoch fue un descendiente de él. Vivió 300 años. Era el padre de Matusalén, quien vivió 900 años. Pero Enoch no murió. Ascendió tal como lo hizo el Maestro Jesús. Eso es una prueba de un gran adelanto y de iluminación. Enoch fue, pues, el primer maestro de nuestra civilización y un hombre sumamente notable y grande, en un mundo como aquel, en el cual no había ni correos, ni periódicos, ni radio, ni televisión, es decir, no había comunicaciones de ninguna clase. La enseñanza de ese hombre se esparció por todo el mundo de entonces, y en cada país lo llamaban según el idioma que se hablaba. En Egipto, Tot, el dios Tot. Algunos lo llamaban el escriba de los dioses. Y en Grecia lo llamaban Hermes, Hermes Trimegisto, 3 veces grande. En Egipto a Tot lo llamaban 2 veces grande, y en Fenicia lo llamaban Cadmus, 5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar, lo quería para sí porque aquel era un hombre tan grande, que sabía de todo y dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época, cuando no había libros ni nada de eso. 42 libros en total. Pero, además, fue el autor de cuanto se puede imaginar. Cosmogonía, cosmografía, geometría, así llamaban entonces a la matemática. Geografía celeste, la cábala y el tarot. Todo eso lo escribió Enoch. Pero él era judío y allí empezó la lucha contra los judíos. Porque todo el mundo quería apropiarse de Enoch. Y decían que les pertenecía. Los egipcios decían que no, que era Tot y era un dios egipcio. Y los griegos decían que se llamaba Hermes Trimegisto, y por lo tanto, griego. Pero, en realidad, era judío. Era Enoch, de raza judía. Eso no se lo podía perdonar nadie. Con el pasar del tiempo lo perdonaron menos. Le tenían odio, una rabia tremenda, porque era un hombre muy grande. Y pensaban ellos, ¿cómo es posible que sea de esa raza un hombre tan grande, alguien tan notable? Eso no lo querían perdonar, pero tuvieron que tragarlo, porque era Enoch el grande. Caín tuvo un hijo, pero no fue quien se dice. Fue Enoch el grande. Es bueno recordar que a partir de la 6ª generación, después de Adán, se creó la Universidad de Heliópolis. Allí se educaron Moisés y el sacerdocio egipcio. Pero lo más importante residía en que allí se aprendían todas las enseñanzas de Enoch, y tiempo después, al fundarse la secta esenia, estas enseñanzas continuaron transmitiéndose. Por otra parte, en el siglo IV después de la venida de Jesucristo, empezaron a tratar de desligar al Maestro Jesucristo de su origen judío. Primero, le decían que era Galileo, después que era gentil. En fin, trataron de desligarlo de su origen judío, y la enseñanza cristiana querían hacerla parecer como que no venía de Enoch por ser judío. El odio de la raza y de la persecución. La iglesia de ese entonces hizo quemar todo, absolutamente todo, lo que contuviera las enseñanzas de Enoch, o de Hermes, Cadmus, o Tot. Porque se sabía que eran una misma persona. Con el correr de los siglos, la persecución se hizo tan horrorosa que no se podía mencionar a Enoch. Hubo grandes controversias cada vez que se le nombraba. Una vez apareció una copia de un libro, el libro de Enoch, en Abisinia, y otra copia en Etiopía. Esas copias fueron a parar a Rusia, la de Abisinia. Y la de Etiopía, a Inglaterra. Naturalmente, el libro se guardaba bajo 7 candados, y se depositaba en pozos profundos. No podían ser vistos por nadie. Era cosa prohibida. La copia de Rusia desapareció. No hemos sabido nunca nada de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se halla en la abadía de Westminster.
y aunque muy pocos podían llegar a examinarla, hubo un obispo anglicano que sí la leyó e hizo el descubrimiento sensacional que les digo. Descubrió inmediatamente, llevó a cabo la traducción que pudo, porque lo que descubrió, y todos mis discípulos saben lo que digo, es el principio del mentalismo. De inmediato, se fundó en Inglaterra una sociedad llamada el Nuevo Pensamiento. Esta sociedad se esparció. Inmediatamente comenzaron a difundirse las enseñanzas. Fue a los Estados Unidos, en cualquier parte donde se hablara inglés, pues la traducción fue hecha del etíope al inglés, y allí surgieron varias sectas que ustedes han oído nombrar: la ciencia cristiana, la ciencia divina, Unity, y otras. Todo lo que enseñan es el principio del mentalismo. Esta enseñanza fue convertida en audio, gracias al canal Metafísica para Todos, pensando en cómo ayudar a más personas a estudiar la enseñanza metafísica, en cualquier momento de su vida. Si deseas escuchar más enseñanzas, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video, y compartirla, con quien la esté necesitando. Muchas gracias. Que la luz te envuelva.